Felicito al Partido Popular y a Mariano Rajoy por su victoria en estas elecciones. Ha sido clara y nítida en España. En segundo lugar, hoy ha quedado claro una vez más que España es España y Euskadi es Euskadi. Los vascos y las vascas pensamos y votamos de forma diferente. Entender y recordar esta realidad es fundamental para lograr el entendimiento y la concordia que creemos que la sociedad nos está demandando o que por lo menos queremos ofrecer. El objetivo del Partido Nacionalista Vasco, al iniciar estas elecciones, no lo escondimos. Nuestro objetivo era volver a ser primera fuerza en Euskadi y tener grupo parlamentario. Ese era el objetivo que dijimos. Y hoy, si hace 5 meses logramos una diferencia en votos de 8.000 con respecto a la segunda formación política, hoy estamos por encima de los 40.000 votos de diferencia. Era nuestro objetivo y, pese a todas las circunstancias, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Por lo tanto, quiero mostrar mi satisfacción y, al mismo tiempo, mi agradecimiento a la sociedad vasca por la confianza depositada en el Partido Nacionalista Vasco y en sus candidatos y candidatas. Eskerrik asko, Euskadi. Hemos logrado este gran éxito, frente al bipartidismo y frente a los cantos de sirena. Este resultado es un reconocimiento al modelo PNV, modelo Partido Nacionalista Vasco. Pero el Partido Popular tiene por delante una gran responsabilidad con Euskadi, para con Euskadi y con España. Es la responsabilidad del camino hacia la concordia, junto con la paz definitiva. No hay actividad armada, pero la paz necesita de más pasos. El próximo presidente de España tiene la responsabilidad de afrontar esta situación. Y en este objetivo el Partido Nacionalista Vasco siempre estará para colaborar, porque la paz definitiva es el máximo objetivo de Euskadi. Solicitamos al Partido Popular madurez y altura de miras para abrir un nuevo ciclo en Euskadi. Estamos cerrando el ciclo de la violencia. Hoy es el día para el inicio de la auténtica transición en Euskadi. Hoy es el día de iniciar el ciclo del acuerdo, de la inteligencia y de las soluciones compartidas.